Y por eso, porque es un tema importante y relevante que toca el bolsillo de los peruanos, se encuentra en nuestros estudios el congresista Ernesto Bustamante de Fuerza Popular. Congresista, ¿cómo está? Bien, Perla, muchas gracias por la invitación. Bienvenido, congresista. A ver, yo quiero tratar de entender un poco porque se viene criticando mucho a la bancada de Fuerza Popular que ustedes impulsaron esta reforma del sistema previsional, que ustedes votaron a favor prácticamente en bloque para que se apruebe. Y ahora han sacado un comunicado diciendo que el gobierno está desnaturalizando la propuesta original, supuestamente. Bueno, claro, ese es un comunicado que sacó el Partido Fuerza Popular y la bancada del grupo parlamentario, indicando que el proyecto de ley original que presentó Fuerza Popular para la reforma de pensiones distaba mucho de aquello que se aprobó finalmente. Y si se aprobó finalmente con aquellas modificaciones que figuran en la actual ley, fue porque hubo presiones, no presiones, sino hubo un proyecto de ley del Ejecutivo que se incorporó finalmente al dictamen y es lo que se votó. Claro, siempre en el Congreso, cuando se trata de aprobar una ley, hay que ceder y hay que dar. Es política. O sea, ¿ustedes se sintieron presionados de votar algo que venía desde el Ejecutivo? Presionados no, sino que si tenemos, por ejemplo, 3 o 4 cosas importantes que promover en un proyecto, en una ley, en el caso de AFPs, y de pronto ocurre que para poder aprobarlas necesitamos ceder una y aprobar algo que no está en nuestro proyecto original, lo hacemos, hay que ceder, si no sería pues una dictadura, ¿no? Ya, pero esto que se ha aprobado y que se ha reglamentado y que ahora dicen que se debe derogar, no sé si parcial o totalmente, fue algo que se discutió en la Comisión de Economía, presidida además por Fuerza Popular. O sea, ustedes sabían exactamente el contenido de lo que estaban votando claro que sí, y aprobando. Por supuesto. Por eso es que llama la atención ahora, congresista, este comunicado donde dice, el Ejecutivo está desnaturalizando, yo doy un pasito al costado porque para que a mí no me alcance esta ola de crítica. Quizá el fraseo es poco apropiado, debería decirse el proyecto de ley del Ejecutivo desnaturalizó, ¿no? No es que se está desnaturalizando, porque fue el proyecto de ley del Ejecutivo el que introducía, por ejemplo, el que los independientes, a través de recibos por honorarios, debían tributar también, no tributar, sino contribuir al fondo de pensiones. Eso no estaba en el proyecto de ley original. Pero sí lo aprobaron ustedes. Sí, claro, porque si no, no se aprobaba lo otro. ¿Y por qué no decir en su momento, por ejemplo, ¿saben qué, señores? Nosotros como bancada de Fuerza Popular no estamos de acuerdo. Es que si decimos eso, no se aprueba nada. Y en política hay que ceder un poco para pasar a otras cosas. ¿No es que Fuerza Popular está cambiando de posición convenientemente? No, esa ha sido nuestra posición siempre. Nuestra posición siempre. Nosotros yo particularmente creo en que el Perú necesita un sistema de pensiones de capitalización privada, porque muy en especial ahora estamos viendo una disminución en la tasa de natalidad. Entonces los jóvenes de ahora, es decir, los viejos del futuro, los viejos dentro de 30 años, no van a tener quien los mantenga si es que vamos a tratar de depender de un fondo estatal. El fondo estatal es un fondo no contributivo, donde los jóvenes del momento pagan para los viejos de ese momento. Pero hoy hay 34 o 35 millones de peruanos. Dentro de 40 años probablemente haya 30 millones de peruanos, o menos todavía, porque estamos disminuyendo en tasa de natalidad. Si esto se mantiene, vamos a tener cerca de 25 millones de peruanos. La pregunta es quién los va a mantener. Con una tasa con una velocidad de envejecimiento más lenta, lo que vamos a tener es más viejos y menos jóvenes. Se necesita entonces que haya ahorro previsional particular. ¿Qué es lo que gana, digamos, sustancialmente el aportante? Porque de acuerdo al reglamento que se ha aprobado desde el Ejecutivo, lo que tenemos es que un menor de 40 años no va a poder acceder al retiro del 95.5% de su fondo, si así lo estima Eso es lo que se dice ahora. Exacto. Que ya ha subido la edad de jubilación anticipada de 50 a 55 años, que el independiente que no, digamos, aporta lo va a hacer en un 2%, 3%, 4%, 5%, de acuerdo a la escala de tiempo que está determinado en este reglamento, que el que no está afiliado
afiliado, por ejemplo, a ningún sistema de pensiones y tiene más de 18 años, a junio del año 2027 va a tener que entrar obligatoriamente a la AFP y sobre todo este punto, ¿no? El 1% de pensión por consumo, que es una propuesta, esta sí, de Fuerza Popular. Hay una propuesta original de Fuerza Popular. Eso también se ha aprobado en este reglamento. Estaba aprobada en la ley y por tanto el reglamento ha reglamentado aquel detalle, sí. ¿Qué es lo que significa el 1% del consumo, que los afiliados? Que toda persona que consuma hasta 40.000 soles al año, 1% de su consumo, o sea, en este caso sería 400 soles, pasan al paquete previsional. O sea, pasa a ser parte de su ahorro previsional. Eso es todo lo que significa. O sea, voy a la bodega y compro algo, 1%. Siempre y cuando ¿así? sea con boleta electrónica. Boleta electrónica. La bodega no, porque en la bodega generalmente se consume alimentos y alimentos no pagan IGB. Entonces, ¿qué tipo de consumo de servicios? No, por ejemplo, si, no sé, si voy a un hotel o si voy a comprar una camisa, eso es un consumo. Y el 1% de lo que yo estoy pagando por esa camisa formará parte de mi ahorro previsional, hasta un tope de 40.000 soles al año. ¿Y hay algún tipo, digamos, de consumo mínimo mensual como para, usted dice? Mínimo no, máximo sí. Máximo, que es sí. ese tope que nos es 40.000 soles al año. Ahora bien, hoy día se va a ver esta votación en la Comisión de Economía para este octavo retiro. Yo le preguntaba, antes de entrar en entrevista, cuál era la posición de Fuerza Popular, porque hay expectativa. Claro, vamos a escuchar primero al ministro Pérez Reyes. Hoy él va a explicar su posición, porque ha cambiado la posición del Ministerio de Economía, es decir, la posición del Ejecutivo. Y en base a eso vamos a tomar una decisión como bancada. ¿Están a favor de un octavo retiro? Yo personalmente no estoy a favor de un retiro, ni siquiera de un séptimo, ni de un sexto, ni de un quinto retiro. No ha debido haber retiros, porque entonces se está destruyendo el sistema privado de pensiones. Hace pocos años, el fondo de pensiones acumulado que había en las diferentes AFPs constituía el 30% del PBI. El PBI hoy en día es 270.000 millones de dólares al año. Y hoy en día es 5%, apenas 15.000 millones de dólares están en los AFP. Entonces hoy día usted va a votar en contra. Yo votaría, lo que pasa es que yo votaría a favor siempre y cuando se tenga condiciones. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, si es que la persona que está tratando de retirar su fondo muestra un certificado médico suyo o de un familiar que certifique que un pariente, por ejemplo, tiene una enfermedad terminal, un cáncer, vamos a decir. Entonces se comprende que esa persona está mirando necesariamente el futuro cercano y no puede pensar en el futuro lejano porque quizás no exista para él un futuro lejano. Se comprende que en ese caso pueda hacer un retiro. O, por ejemplo, si demuestra que lo va a usar para pagar un porcentaje de una inicial para un departamento, que también es una manera de hacer previsión para el futuro. Esas son condiciones en las que yo pienso que se debería autorizar que la persona pueda hacer un retiro. Pero no simplemente para comprarse un auto o para irse de viaje. ¿Y estas condiciones tienen quórum dentro de la bancada de Fuerza Popular? Le pregunto porque finalmente Fuerza Popular fue la bancada que inclinó a favor la votación para la reforma, que algunos dicen que no tiene nada de reforma de ese sistema previsional. No, sí hay reforma. Sí, la bancada de Fuerza Popular en la segunda votación constituyó la mitad de los votos, porque las demás bancadas no votaron, se chuparon. Entonces ahora es muy fácil decir no estoy de acuerdo. ¿Por qué no votaron en contra en su momento? No votaron en contra en su momento porque no quisieron tomar una posición. Fuerza Popular tomó una posición. ¿Se equivocaron? No. Simplemente esa es la visión que tenemos de lo que es el ahorro previsional y lo que significa el que los viejos tengan un dinero que les permita vivir autónomamente, por lo menos de una manera parcial, sin necesidad de tener que tocarle la puerta a los hijos o a los nietos. Y eso es algo que yo veo que va a ponerse en peligro para los viejos del futuro. Si no alcanza para que una persona tenga una pensión mínima de 600 soles, lo que va a suceder, digamos, poniéndonos en ese mínimo, que es lo que establece la ley, lo que va a suceder de acuerdo a lo que se ha aprobado es que la AFP trasladaría ese dinero a la ONP para que la ONP complete lo que falta, ¿verdad? ¿Qué plata?
si no va a haber recaudación, porque no va a haber jóvenes en el futuro que paguen a ese fondo. Por eso, pero eso es lo que se ha aprobado ahora. No, eso es lo que se reglamentó ahora. La ley se aprobó hace un año. Este es el reglamento. ¿Y eso no fue lo que ustedes votaron? Que sea la ONP la que complete si a alguien le falta algo y finalmente sea el Estado el que termine gestionando ese dinero. Ha habido detalles en el reglamento que, en nuestra opinión, hacen menos apetecible la ley como está ahora. Yo estoy de acuerdo con modificar la ley, no en derogarla, y en particular en lo que se refiere al adelanto el hacer un octavo retiro, es pues desnaturalizar el fondo de pensiones. Sí, permítame insistir en ese tema. Muchos dicen, entonces, ¿para qué yo voy a meter mi plata a la AFP para que me la cuide, me la gestione hasta que yo cumplo 65 años? No me va a alcanzar porque de pronto tengo un sueldo mínimo para tener una pensión de 600 soles como lo establece ahora la ley, hoy, y entonces la ONP va a ser finalmente la que termine poniendo la diferencia. Si yo tengo 26 años de edad y hoy gano el sueldo mínimo, yo no puedo planear mi vejez en función de lo que hoy gano, porque si yo estoy estudiando y se supone que voy a aplicarme en mi trabajo, yo espero pues en 5 años, en 10 años tener un mejor sueldo, y al tener un mejor sueldo, una mejor contribución a mi vejez, y dentro de 20 años mucho mejor todavía. Entonces, yo creo que es una falacia el tratar de proyectar la pensión en función de lo que yo gano hoy teniendo 26 años. Cuando ustedes aprobaron esto en segunda votación, que además habían dos alternativas, ¿no? Que el proyecto regresara a comisión o que se votara de frente. Y finalmente Fuerza Popular inclinó la balanza para que vaya de frente a segunda votación, en el Pleno del Congreso. Así es. Entonces, cuando realizan esta segunda votación, ¿no se habían dado cuenta que los menores de 40 años no iban a poder retirar el 95.5% de su fondo? Sí, claro, yo personalmente me di cuenta y estoy de acuerdo con que no se retire. Ah, sí. Ah, pero claro, porque a los 40 años estamos haciendo un ahorro para la vejez, no es un ahorro para comprar un televisor más grande dentro de un año. Eso sí, claro, yo retiro mi plata el año entrante porque ya tengo para comprar el televisor. ¿Y por qué no dejarle, digamos, la libre disponibilidad a las personas para que ellos evalúen y tomen la decisión de qué es lo que hacer con su dinero en ese momento? En un mundo ideal o en un país desarrollado eso es posible y así debe ser. Pero en el Perú las pensiones se pagan con dinero de los contribuyentes o con el dinero propio que uno hace en su ahorro de capitalización individual, que es una AFP. Y no es posible conseguir plata del Estado, esto de la ONP. La ONP está quebrada, hoy está quebrada, y dentro de 40 años quizá ni exista. ¿Pero cómo va a estar ¿Quién le va a quebrada? pagar la pensión a usted dentro de 40 años? Pero ¿cómo va a estar quebrada, congresista, si dentro de la ley que ustedes han aprobado dice que la ONP va a completar si a una persona le falta para llegar a la pensión mínima de 600 eso es lo que se agregó, eso es lo que se agregó por parte del Ejecutivo. Claro, yo no creo que ustedes hayan votado por una cuestión así, sabiendo que la institución está quebrada, ¿no? Bueno, está quebrada y la idea es que si uno lo que quiere es aprobar de cuatro pelos, aprobar 3 pelos para finalmente o posteriormente conseguir que el cuarto pelo se modifique o se introduzca, que es lo que estamos haciendo ahora, eso es política, eso se hace así. Ya, pero eso se está modificando. Si no, no se modifica nada nunca. De acuerdo, pero eso se está modificando no porque el proyecto de ley regresó a comisión, sino se está modificando porque ha generado una serie de protestas. O sea, hay que ser claros también. Y ustedes van a querer postular el próximo año, en el año 2026. Entonces, de pronto, a Fuerza Popular no le conviene tener una imagen negativa de parte de los jóvenes que también van a votar el próximo año y toda la ciudadanía en general y sienten y ven que tal cual se ha aprobado esto es perverso para sus intereses. Su punto es válido, pero si lo miramos desde el lado electoral o electorero, como querramos decir, en realidad quizás sea más bien cómodo desde el punto de vista electorero el promover que las pensiones no se alteren, porque lo que queremos es que los jóvenes de hoy tengan una vejez asegurada. O sea, ¿cómo va a ser en favor de los jóvenes el decirle, tírate tu plata ahora, gástatela toda, ándate de vacaciones, no te preocupes, dentro de 40 años te preocupas? Ya, pero bajo ese argumento congresista, los jóvenes, pues, de acuerdo a lo que usted está diciendo, no tendrían la capacidad de gestionar sus propios recursos. O sea, en este momento, como usted me está diciendo, ¿no? De ser los jóvenes que se compren el televisor, que haga esto, ¿qué tal? ¿No cree que esa es una premisa un poco
no quiero usar un calificativo, pero que no se ajusta a la realidad de muchísimos jóvenes ¿Por en qué el país. forzar? A mí tampoco me gusta que me fuercen, pero el problema es que si yo no me obligo de manera voluntaria a tener un fondo de ahorro para mi vejez, o sea, algo que yo no voy a tocar en 40 años, entonces, ¿quién lo va a hacer por mí? En un mundo desarrollado es el papá Estado quien va a tener los fondos para cubrirme, pero en el Perú del futuro eso no va a poder ocurrir, no habrá plata, ya, pero porque yo no puedo... habrá gente joven que pague la pensión de los viejos del futuro. Ok, una persona puede ahorrar y puede elegir finalmente cuál es el instrumento de ahorro que más le convenga. Sí, claro. De pronto puede meter, no sé, si una persona se esfuerza mucho bajo un esquema de progreso, puede meter ese dinero al banco de pronto, no lo sé, y el banco le da una mayor rentabilidad, por ejemplo, plazo fijo. Perla, yo estoy totalmente ¿No de es acuerdo cierto? contigo. ¿Por qué obligar a meter a la AFP? Porque sucede que se ha demostrado, ha habido 7 retiros ya. Significa eso que la gente no tiene una visión previsional. De los 7,5 millones de afiliados a las AFPs, 6 millones tienen menos de 4,000 soles en el banco, en la AFP. O sea, nada. ¿Qué significa? Que la mayoría ya retiró sus fondos en estos 7 retiros que ha habido. Eso demuestra que el peruano, especialmente el peruano joven, no está acostumbrado a pensar en la vejez, la ve muy lejana. Ahora, de repente también son personas que hace un tiempo tenían un trabajo formal y podían, digamos, pagar el tema de la AFP y ahora no. Es que las realidades son muy distintas, congresista, en un país donde me parece que más del 70% es informal, además. Las realidades han sido las mismas siempre. Cuando yo era joven era igual. Yo también decía, yo tengo necesidades hoy, ¿para qué voy a pensar en el mañana? Es así. En el futuro siempre existe incertidumbre. A lo mejor uno no llega a viejo, no todos llegamos a viejo, pero el tema es que hay que pensar a nivel de sociedad. Nosotros como parlamentarios tenemos la obligación de pensar en la sociedad y no de pensar en nosotros mismos. Yo como individuo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Yo no quiero estar pensando en el futuro, yo me gasto mi plata ahora, se acabó, a mí no me interesa el futuro, en el futuro que me mantengan mis hijos, pero no. Yo tengo que pensar en términos de sociedad. ¿Quién va a mantener a los peruanos del futuro? La a los utilidad, viejos del futuro. la utilidad de las AFP en el 2024 fue más de 400 millones de soles. Dicen que la AFP siempre gana, ¿no? Porque de lo que les descuentan a los peruanos hay un porcentaje, me parece que es el 2% de comisión por gestionar esos hasta 2%, fondos, ¿no? sí. Entonces uno dice, la AFP nunca pierde, siempre gana. Sin embargo, cuando están gestionando nuestro dinero, hay momentos en los que sí uno gana y hay momentos en los que no. Es más de 2%, es casi 17%, porque es 2% del sueldo. Por eso. Pero en realidad es como lo que se aporta es 10% y la AFP cobra, vamos a decir 1.7, está cobrando 17% realmente. Lo que pasa es que hay dos formas cuando uno aporta a un fondo de pensiones o a un fondo mutuo, a uno le cobran la utilidad adelantada o posterior. Entonces lo que se ha logrado con la ley es justamente que la contribución a la AFP, que la utilidad de la AFP venga después, sea ex post y no ex ante. La bancada de Fuerza Popular le va a dar el permiso a Dina Boluarte para que se vaya a Naciones Unidas, a Estados Unidos. La Asamblea General de las Naciones Unidas es el evento multilateral más importante diplomático del mundo. De acuerdo. Y el Perú tiene que estar ahí presente. Sí le van a dar entonces. Pero mire cómo está Cusco, ¿ah? Sí, pero los audios entre los mire ministros. cómo está el mundo. Perú tiene problemas con algunos países y necesitamos que Perú esté presente en este foro multilateral. Congresista, muchas gracias por conversar esta mañana conmigo.